¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Palabras Cruzadas. Vamos a ocuparnos de varios temas y empezamos con la inseguridad, con muchos hechos de distinta índole que ocurren en Córdoba, desde el robo de 500 metros de cable en La Cañada, hay un detenido, cosa que a uno le resulta difícil de imaginar cómo es posible que en La Cañada se roben 500 metros de cable. La dejaron sin alumbrado público, sin semáforos, en un lugar tan transitado, tan central como La Cañada de la ciudad de Córdoba. Bueno, se robaron 5 cuadras de cable, no 2 metros. Desde eso hasta lo que pasó en Villa del Rosario, ayer domingo, tema del que nos vamos a ocupar con las imágenes, donde un presunto delincuente fue aprehendido por los vecinos. Vecinos que primero lo ataron a un poste. Están las imágenes, ya las vamos a ver. Vecinos que después se lo entregaron a la policía, pero en el trayecto pasearon al presunto delincuente por todo el pueblo. Como ocurría antes, siglos antes, el pueblo para que todo el mundo vea al presunto delincuente paseándolo hasta que finalmente lo dejaron en manos de la policía. Podemos comentar lo que pasó en Unquillo también, la semana pasada, donde una persona, no una, dos, entran a robar a una vivienda, el dueño, el propietario de esa casa, los encuentra robando, huyen en una moto, estos dos ladrones, y el dueño de la vivienda sale a perseguirlos en un auto, hasta que los embiste, cae uno y es detenido por la policía, el otro huyó. Y el intendente de Unquillo, que dice, y la inseguridad nos ha superado. Es como un técnico de un equipo de fútbol que dice, no podemos hacer nada, ni siquiera para empatar, mucho menos para ganar. Nos vienen goleando en materia de inseguridad. Desde estos hechos que estamos relatando recientes de estos días, a la cantidad de muertos en Córdoba en enero, fruto de la violencia social, hasta lo que estamos viendo a nivel nacional con el crimen y el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, hasta lo que pasó acá en Jesús María en el mes de enero, con un adolescente, Agustín Ávila, al que una patota, un grupo, le saca, le arrebata, le roba una gorra. Este adolescente, Agustín Ávila, sale a correr para que le devuelvan la gorra y le terminan dando un puntazo y lo asesinan, lo matan. Hay varios detenidos. El acusado principal, creo que es el principal, tiene 15 años. Y es inimputable, porque la ley dice que por debajo de los 16 es inimputable. ¿Y entonces qué hacemos? Porque no solamente hay un detenido de 15 años, hay varios detenidos. La semana pasada detuvieron a otro que tiene 13 años. ¿Qué hacemos? A través de una comunicación por WhatsApp, el doctor Carlos Nagy, abogado penalista de experimentada, larga trayectoria, de los abogados más consultados en Córdoba, me decía, Fernando, habría que preguntarse si hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores. Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos con estos menores que delinquen? Que matan, que asesinan. Además es el abogado de la familia de Agustín Ávila, el abogado querellante. Doctor Nagy, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Pero muchas gracias a usted, Fernando. Muy bien, muy bien. Y respondiendo a la pregunta, el creador de la teoría pura del derecho, Hans Kelsen, ¿qué decía? El derecho es norma y sola norma. Obviamente que el tiempo ha ido demostrando que esta teoría ha perdido actualidad. Está imbuido el derecho, fundamentalmente el derecho penal, de todo condimento económico, social, político y hasta psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los menores que están en conflicto con la ley, hoy, un menor de 14, 15, 16 años, sabe perfectamente medir la gravedad o no de un hecho, Claro. distinguir lo que está bien de lo que está mal y
lo que corresponde y no corresponde hacer. Nada tiene que ver con aquel menor de la década del 80 o del 90, con lo que es necesario que trabajemos activamente, no en estadísticas, porque no se soluciona la problemática de la delincuencia minoril solamente con anunciando resultados a partir de estadísticas que son escalofriantes. De cada 10 hechos criminales aberrantes, 5 intervienen activamente menores, y de esos menores, 3 son inimputables. ¿Qué quiere decir? Que no son punibles, que no responden ante la ley, que no se los puede juzgar ni condenar, pese, pese de que saben perfectamente qué es lo que está ocurriendo, cuál es el valor de una vida humana, aún devaluada para ellos, el bien de mayor valía. Algo debe cambiar. El joven de 14 años en la República Argentina, hoy, año 2023, sabe perfectamente lo que hace, cómo lo hace y con quién lo hace. Todos los días la crónica policial nos informa de jóvenes que 14, 15 años, como lo que ocurrió con Agustín Ávila, matan, violan, asesinan y realmente encuentran en este país un paraíso fiscal para quienes han elegido la marginalidad como forma de vida. Mire, le cuento algo, estamos retrocediendo. En la época de la dictadura, allá por el año 1980, ley 22.278, se aumenta el nivel, se eleva el nivel en cuanto a rango etario de edad de imputabilidad de 14 a 16 años. Antes de esa época, la edad de imputabilidad era 14 años. América, los únicos países de toda América, aún los gobiernos populistas, que tienen una edad de imputabilidad que marca un límite de 14 años, ¿sabe cuáles son, Fernando? Cuba y Argentina. Bolivia, 13 años. Venezuela, Perú, Brasil, Chile, 14 años. Alemania, Italia, Australia, 14 años. El Reino Unido, 10 años. Algo debe cambiar en la Argentina y es momento que el Código Penal, de la mano de la estructura de la justicia del crimen de Córdoba y de Argentina, se ponga de pie. ¿Para qué? Para decir presente, no, para proteger a la sociedad toda. Estoy tomando nota, doctor, como si estuviésemos en una clase, que es lo que usted me está dando, y me imagino que a televidentes también, porque claramente, frente a estos hechos, estamos hablando en concreto del caso de Agustín Ávila, pero en términos generales usted está haciendo una descripción donde a mí la sensación que me queda, me imagino que los televidentes también, es que la justicia, que es la que debe dar respuesta frente a los hechos aberrantes, está ausente, o mejor dicho, no tiene herramientas, no tiene elementos. La justicia no nos está dando respuesta, y cuando la justicia no da respuesta, estamos en presencia de una injusticia, doctor. Claro que sí, mire, Fernando, si lo que ocurrió en Buenos Aires con Fernando Báez Sosa es grave, es mucho más grave lo que ocurrió en nuestra Córdoba mediterránea, en el interior, en Jesús María, la salida de un anfiteatro. ¿Por qué es más grave? Porque han intervenido 20 particularmente violentos que venían actuando activamente en las redes sociales y anunciando fotografía mediante arma exhibida de que iban a cometer un hecho delictivo y probablemente atentar contra la vida. Entonces, realmente es un despropósito, es un desatino dejar exento de responsabilidad esto. En el caso de Agustín Ávila intervinieron alrededor de 20. Sigue trabajando la Fiscalía en aras de individualizar y detener al resto. ¿Cómo está conformado? Una realidad variopinta. El primero, 15, vamos por orden, 15 años de edad. El autor principal que tuvo una intervención activa, inimputable ante la ley. ¿Qué le decimos al papá? No es el caso de un esquizofrénico que no puede comprender ni dirigir la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Es una persona perfectamente consciente que ya había una y otra vez invadido el terreno de la ilegalidad. Días más tarde se detienen a 4
2 mujeres mayores que, lejos de dar el ejemplo, terminaron cincelando el camino hacia la delincuencia en su estado de pureza. Plenamente responsables, están a disposición de la Fiscalía. Pero luego de esos allanamientos se detuvieron a 2 más, menores, 14 y 15 años, también inimputables, ya van 3. Días más tarde, a pedido e insistencia de la querella, se logra individualizar, detectar, detener a un menor de 17 años, imputable, con un régimen en cuanto a tratamiento desde el punto de vista punitivo distinto, atenuado. Y finalmente, lo que nos debe interpelar y movilizar a usted, Fernando, a mí, a nuestros vecinos y a la sociedad toda. Una criatura de 13 años interceptada por la justicia, no lo pueden imputar, no lo pueden detener y se lo devuelven nuevamente, como ocurrió tiempo atrás, a los padres. Y tal vez esa acción termina convirtiéndose en un boomerang y una condena a muerte para algún vecino nuestro o algún familiar nuestro. Algo debe cambiar en la Argentina. No hay voluntad de abordar tratamiento en ningún país del mundo. La edad de imputabilidad, como ocurrió en un proyecto que se intentó ingresar en el Congreso, es de 15 años. Hoy, reitero, aunque parezca monótono, el menor de 13 años, el menor de 14 años, no solamente sabe lo que hace, más peligroso que un mayor cuando invade el terreno de la delincuencia. Le explico por qué. Está comprobado científicamente, no tiene autogobierno, no hay diques de contención respecto de los frenos inhibitorios y generalmente asocia su actividad comportamental al alcohol y la droga. Extremadamente peligroso. Esta es la mejor manera de hacer prevención, generar una estructura legal a la altura de las necesidades de un pueblo. Y no es un político el que está hablando un hombre de derecho. Algo grave está ocurriendo en la República Argentina e impacta de lleno en nuestra querida Córdoba. Clarísimo, contundente, doctor Nagy. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Le mando un saludo cordial. Gracias. Un abrazo, Fernando. Un abrazo. Es el doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Algo debe cambiar en la Argentina, nos decía el doctor Carlos Nagy. Empezó diciendo que esta ley que establece que los menores son imputables a partir de los 16 ha perdido actualidad. Menores que pueden votar, afortunadamente, menores que pueden manejar, afortunadamente, pero que para la ley, para la justicia son inimputables y que terminan cometiendo estos crímenes, estas aberraciones,